alteración en un órgano hasta comprometer su función, ya sea el riñón, que pueden ir los pacientes a insuficiencia renal, o ya sea el pulmón, que pueden ir a una insuficiencia respiratoria, o ya sea el cerebro, dando alteraciones por confusión, ¿no? E incluso puede haber un conjunto de órganos que se pueden alterar y el paciente llegará a la muerte. Incluso con tratamiento. Entonces ven que es un espectro amplio, desde enfermedades autolimitadas hasta enfermedades severas que pueden incluso causar la muerte, incluso con tratamientos. Entonces hablamos de estados refractarios, ¿no? Refractarios. Entonces, de este concepto es lo que tienen que tener esos puntos ya en cuenta, ¿no? Entonces, lo importante es que esta vasculitis es igual a inflamación de la pared del vaso. No necesariamente de la luz del vaso, sino tiene que haber lesión de la pared, ¿no? Y esa lesión de la pared puede ser por un endiosamiento de los vasos, o sea, de la pared del vaso, ¿no? En el cual va a haber alteraciones en la pared de los vasos, ¿no? Un endiosamiento, y eso nos va a llevar a una obstrucción de la luz. Y al haber una obstrucción de la luz va a haber una isquemia en el tejido, ¿no? En el tejido distal. O asimismo también puede verse una alteración, una atenuación, una delgadez de la pared de los vasos, en los cuales esto va a haber, pues, pueden romper, ¿no? Hay una laxitud, ¿no? De la integridad de la pared del vaso, y se va a una disrupción y puede haber unas formaciones tipos aneurismáticas de los vasos, alteraciones anormales en la pared, ¿no? Y esto puede sangrar y puede dar hemorragia. ¿Ya? Entonces, básicamente, la lesión es en la pared del vaso. Puede obstruirse, ¿no? Causando isquemia, o puede deformarse su estructura de la pared, dándose unos aneurismas que entonces pueden romper y dar sangrado, ¿ya? O hemorragia. Puede ser renal, puede ser pulmonar, puede ser cerebral, puede ser hepática, ¿no? Dependiendo del órgano en que afecta. Así, por ejemplo, se puede ver las lesiones, ¿no? De las paredes de los vasos en la piel, ¿no? En la cual va a haber una extravasación de los glóbulos rojos, y ustedes pueden verlo en el microscopio y en la clínica. Vamos a ver esta lesión purpúrica, ¿no? En la cual puede uno palpar, es como un lija, se ve una aspereza, y eso que estamos viendo, estos puntos rojos, puntos negros, es la necrosis que hay en la pared de los vasos, ¿no? Con esta vasación de los glóbulos rojos. De la púrpura palpable que se puede ver en los vasos. Entonces, estas son las características que hay en la anatomía patológica. Hay una necrosis, depósitos de fibrina, ¿no? Inflamación por la presencia de células inflamatorias, extravasación de los glóbulos rojos, lo que puede dar hemorragia, puede haber la reparación de los vasos, puede haber fibrosis con material de hialinización, e incluso puede haber también una presencia de gérmenes cuando se da una sobreinfección bacteriana, ¿no? Entonces, son los componentes que hay en la vasculitis, ¿no? Entonces, los criterios para definirlo: la presencia de leucocitos en la pared del vaso. Tiene que ver en la pared de leucocitos con daño reactivo de las estructuras de la pared, un grupo como de prácticas el día miércoles han visto que se ha hecho biopsia en un paciente con vasculitis, una biopsia de la mucosa, justamente para buscar esto, ¿no? La presencia de los leucocitos en la pared del vaso. Y estos leucocitos pueden ser de predominancia neutrofílico o leucocito gástrico, eosinofílico, por ejemplo, cuando es la colangitis granulomatosa de Church-Strauss, o eosinofílica, puede ser linfocitos, o puede ser granulomas, que son células epitelioides multinucleadas que se organizan y dan un granuloma, como por ejemplo en la enfermedad de Behçet, ¿no? Entonces es importante las biopsias para determinar la predominancia de estos leucocitos. Entonces, en la fisiopatología y patogenia, en términos generales, se tienen que dar mecanismos inmunopatogénicos, en los cuales va a haber la formación de inmunocomplejos patógenos, ¿no?
puede haber la producción de anticuerpos antineutrófilos citoplasmáticos, como por ejemplo en la vasculitis de vasos pequeños asociados a ANCA, como Wegener, como Schuller-Strauss o como la poliangitis microscópica. En la primera, en la formación de inmunocomplejos patógenos, por ejemplo, tenemos el Wood-Pasteur, que son complejos inmunes contra la membrana basal del glomérulo o la membrana basal del glomérulo o del alveolo. Entonces, también tenemos respuestas patógenas de linfocitos T y la formación de gliándula. Entonces, básicamente, son tres grandes grupos en los cuales se puede dar estos mecanismos inmunopatogénicos. Como por ejemplo, en el último, estos granulomas se pueden ver en la vasculitis de Wegener o la poliangitis granulomatosa, poliangitis granulomatosa, como el nombre lo dice, necrotizante. Poco a poco vamos a ir viendo, hasta el final vamos a revisar cada una de estas, algunas cosas importantes de esa patología, ¿no? Es importante el papel de los ANCA, que son anticuerpos anticitosol de los neutrófilos, en las vasculitis de los pequeños vasos, ¿no? Son autoanticuerpos de tipo IgG dirigidos contra la mieloperoxidasa, ¿no? Como se ve en la poliangitis microscópica. Hay PAN con M y hay PAN con N, que es la poliarteritis nodosa. Cuando dice PAN ahí es poliangitis microscópica o la enfermedad de Schuller-Strauss, ¿no? Y los ANCA PR3, ¿no? Que se ve en la poliangitis granulomatosa tipo Wegener. Además, esto se puede medir por inmunofluorescencia o por test de ELISA. Como se ven, los anticuerpos se ven en el laboratorio, como no nos importa, ¿no? Entonces tenemos los ANCA-C y los ANCA-P, ¿no? Los ANCA-P son por inmunofluorescencia, se ve algo perinuclear, ¿no? Y por el método de ELISA se puede ver la mieloperoxidasa, que son marcadores del núcleo, ¿no? Y los ANCA-C, por la inmunofluorescencia, se ven lesiones citoplasmáticas, difusas y granulares, ¿no? Y por el ELISA se ve el antígeno de la proteinasa 3. Muy bien. Entonces, en esta inmunopatogenia hay también el papel importante que juegan los neutrófilos, el endotelio, el complemento, ¿no? El endotelio, aquello que tapiza los vasos. Va a haber, pues, puede haber activación, es el sitio donde puede haber la inflamación, los virus, muchas veces. Hay una cosa que vemos en los cuadros clínicos, ¿no? O sea, en la práctica clínica, vemos que el paciente refiere que tuvo un proceso diarreico, que tuvo un proceso respiratorio de orofaringe, dolor rinorrea, dolor faríngeo, como si fuera un proceso respiratorio infeccioso. Y a partir de 15 días después comienza a escupir sangre o comienza a orinar. O sea, hay la historia a veces de un proceso infeccioso, y a eso se refiere de abajo, ¿no? Que puede haber mediadores quimiotácticos, hay alteraciones como virus, ¿no? A una bacteria que pueden causar una inflamación, ¿no? Y ahí tendrían que ver las interleuquinas con interleucina E, la EB2, la EB12, la EB6, la EB8, las cuales se activan los macrófagos, ¿no? Se da una adhesión celular de los neutrófilos, ¿no? Una interacción con los monocitos, la producción de interleuquina 1, factor de necrosis tubular, ¿no? Alfa, en la cual pues va a haber mayor presencia de citoquinas como la 6, la 8, la 10, radicales libres, el factor activador de las plaquetas, las proteasas, prostaglandinas, las proteínas, la insulina, ¿no? Esto puede dar un fenómeno de aglutinación de las plaquetas y puede haber trombosis intravascular, ¿no? Puede haber activación de los factores protrombóticos y de proliferación. Entonces, se va a dar la activación de los neutrófilos produciendo daño endotelial. El neutrófilo y el endotelio deben ser expuestos. Los expuestos se adhieren todos al endotelio y los ANCA interactúan con los neutrófilos adheridos, induciendo la activación, y después nos va a dar un estallido respiratorio, un daño, por ejemplo, en las vías respiratorias, ¿no?
Entonces, es el papel de los neutrófilos, el endotelio y el complemento. El complemento C5, ¿no? C5A, que interviene en esto y nos va a dar estas lesiones en los vasos con la presencia de necrosis de la pared, inflamación y puede haber hemorragia. Asimismo, conocemos los mecanismos en los cuales se puede dar los depósitos de los anticuerpos, ¿no? Existe una injuria, ¿no? Va a haber un anticuerpo. Esto tiene que ver acá la inmunoglobulina, que está en la fase constante, ¿no? En la cual está en las células receptoras de antígenos, ¿no? En los leucocitos, y luego pues puede haber una presencia de los neutrófilos y los macrófagos van a activarse a través del complemento, ¿no? Del complemento, y van a llevar una injuria tisular, ¿no? Esos son los anticuerpos que van a dar lesión. O también puede haber los complejos inmunes. Los complejos inmunes son macromoléculas antígeno-anticuerpos que van a viajar por la sangre y se van a depositar en los sistemas que tienen el sistema RES, o sea, hay un epitelio, una membrana basal, un intersticio y un vaso. Entonces se van a quedar ahí y ahí se van a depositar, ejemplo, por ejemplo, la zona de la membrana alveolo capilar, ahí se depositan y van a activarse ahí y se va a dar la inflamación a ese nivel, ¿no? Entonces, en ese nivel también puede interactuar el complemento, ¿no? Activando la fracción constante de esas inmunoglobulinas, y con los anticuerpos ANCA se va a activar la lesión a ese nivel, ¿no? O también tenemos, ¿no? La formación de los granulomas, ¿no? Y la información de los granulomas, o sea, ya no es solamente, como en este caso, en los cuales son anticuerpos, que generalmente pueden ser IgM o IgG, ¿no? Y estos anticuerpos van directamente a una zona a dañar a esa célula, o complejos inmunes que están circulando y se estancan en un determinado sitio. Ejemplo, el otro mecanismo es en los cuales las células dendríticas se activan por los antígenos, ¿no? Por ejemplo, en el pulmón, esto va a tener una acción con las células, con los linfocitos T, CD4, con estos linfocitos se liberan citoquinas, como la interleuquina 12, la activación del patrón TH1, y esto pues nos va a traer más linfocitos, ¿no? Más patrón TH1, sobre todo el interferón gamma, la interleuquina 2 y la 12, van a traer más macrófagos, se van a diferenciar en células epitelioides, células gigantes multinucleadas, y van a hacer un granuloma. Y ese granuloma pues va a actuar y va a dañar, ¿no? En el órgano en cual está. Y además las células, los anticuerpos ANCA también pueden tener una activación en la formación de estos granulomas y dan un daño al órgano, como por ejemplo la poliangiitis granulomatosa de Wegener o la poliangiitis granulomatosa eosinofílica Schulz-Strauss, como se denomina ahora, o la poliangiitis microscópica. Bueno, esto es básicamente lo mismo, la activación en el cual tienen que ver los. Entonces, está claro que hay anticuerpos, ¿no? Que van a ir a dañar una célula endotelial, ¿sí? O una célula epitelial en un órgano. Los otros son complejos inmunes y la otra es la formación de granulomas, en el cual puede intervenir TH1, TH2 y también la acción de los anticuerpos, como por ejemplo los anticuerpos tipo ANCA. Hay varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hay algunas enfermedades en las cuál es el antígeno, cuál es el mecanismo y cuáles serían las manifestaciones clínicas. Por ejemplo, la anemia hemolítica autoinmune, ¿no? ¿Cuál sería el target del antígeno? Algunas proteínas de la membrana del pterocitocito. ¿Qué va a pasar? Hay una opsonización y fagocitosis de pterocitocitos, activado por el complemento. Así que va a haber hemólisis también. La púrpura trombocitopética autoinmune, ¿cuál es el target? Es proteínas de la membrana de las plaquetas, ¿no?
la GP2B, la GPB3A, las integrinas, que va a haber opsonización y fagocitosis de las plaquetas. Consiguientemente, sangrado. Plaquetopenia, sangrado, ¿no? Vasculitis causadas por ANCA, ¿no? Y hemos visto cuáles son las proteínas de los gránulos de los neutrófilos, todos los que se comportarían como antígenos, ¿no? Que va a haber una degranulación de los neutrófilos e inflamación, que va a dar vasculitis, o sea, necrosis de los vasos, ya sea en el riñón, en el pulmón, en la piel, en el cerebro, ¿no? Síndrome de Goodbuster va a ser proteínas de la membrana basal del glomérulo y del pulmón, algunas proteínas que están relacionadas con la NS1, ¿no? Quimedia, complemento, activando la función constante de los receptores que van a mediar una inflamación, y ahí puede darse la nefritis, el sangrado pulmonar, la hemorragia alveolar. Igual, en la fiebre reumática aguda, ¿no? Algunos antígenos que se han identificado como del estreptococo, ¿no? O algunos antígenos, ¿no? A nivel miocárdico, va a haber la activación de los macrófagos, la inflamación, y puede haber artritis o miocarditis. La miastenia gravis, los receptores serían la acetilcolina, ¿no? Y se puede producir anticuerpos contra la acetilcolina, que nos va a dar alteraciones en la motilidad, parálisis. Como la enfermedad de Graves fase 2, que es el hipertiroidismo, ¿no? El antígeno sería el receptor de la TSH, va a haber anticuerpos, ¿no? que nos va a acelerar la actividad de la glándula, produciendo más hormona tiroidea, y el paciente entra en un estado clínico de hipertiroidismo. ¿Ya? La enfermedad de Graves fase 2, a nosotros no nos enseñaron como una enfermedad metabólica, hoy se enseña como una enfermedad autoinmune, que tiene que ver con la producción de anticuerpos. Muy bien. Entonces, la patogénesis, la inflamación de los vasos puede ocurrir por tres mecanismos, mediada por mecanismos inmunes, daño directo sobre el vaso, puede ser desencadenado o como un gatillante, las infecciones virales o bacterianas, embos de colesterol, drogas u otras causas, a veces no identificadas, ¿no? Puede ser mecanismos de reacciones de hipersensibilidad, conocemos 4 mecanismos, la de tipo 1 mediada por IgE, ¿no? Por ejemplo, la Schiller-Strauss, en la cual hay IgE y hay aumento de los eosinófilos. La de tipo 2, citotóxica o citolítica, ¿no? En la cual hay un daño directo sobre el órgano, como por ejemplo en la fibra reumática. La de tipo 3, mediada por complejos inmunes, son aquellos complejos que circulan y se van a decantar en las zonas donde hay ese sistema RES, como es el pulmón, el cerebro y el riñón, ¿no? Por ejemplo, el Goodbuster, ¿no? Y el tipo 4 es mediada por linfocitos T, en las cuales, por ejemplo, se pueden dar granulomas, ¿no? Como Wegener o Schiller-Strauss. La reacción de tipo 1 mediada por IgE, tenemos la vasculitis alérgica o anafiláctica o el agente ambiental, en la cual hay una producción de IgE, ¿no? Y ahí tiene que ver la unión al receptor de las células plasmáticas, va a haber una segunda exposición. La IgE se une a los mastocitos e induce la degranulación, ¿no? Por ejemplo, Schiller-Strauss, la vasculitis urticarial, en las cuales sus características es que hay aumento de la IgE tanto a nivel sanguíneo como también en la biopsia, ¿no? Si se ve una infiltración por eosinófilos, es muy importante. La reacción del tipo 2, citotóxica o citolítica, asociada a la producción de autoanticuerpos, que pueden ser de tipo IgG o IgM, ¿no? Y aquí hemos visto los mediados por ANCA, ¿no? Los anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos y monocitos. Hay 2 patrones de fluorescencia, y hemos visto granular citoplasmática, el ANCA-C, ¿no? O la proteinasa 3, ¿no? El PR3, que es la perinuclear, o que también se reporta como ANCA-P. Y la mieloperoxidasa, que son enzimas almacenadas en los gránulos azurófilicos de los polimorfos nucleares que se ven en Schiller-Strauss. La unión de los ANCA activan al polimorfo nuclear y eso da un daño endotelial, ¿no? El ANCA-C, vasculitis de Wegener, la polianquitis granulomatosa.
Y el ANCA-P, la poliomielitis microscópica, PAN o MPA. Y la vasculitis de Churez-Cranios, ¿no? Son las tres vasculitis más importantes asociadas a ANCA, como luego iremos viendo. También hay en este grupo de citotoxicidad aquellos que no están mediadas por ANCA, sino que están, también son anticuerpos IgG o IgM, pero son anticuerpos anticélulas endoteliales. Ya no son anticuerpos anti-citosol de los neutrófilos, sino el blanco ya no es el neutrófilo, sino la célula endotelial. Su antígeno no está bien definido, no es claro si juega un papel patogénico, se trataría de un epifenómeno, ¿no? Esto puede causar vasculitis por daño directo o por activación de complemento. Enfermedad, ejemplo, enfermedad de Kawasaki, enfermedad de Wegener, enfermedad de Behçet, enfermedad de Takayama, ¿no? ¿Por qué ponemos Wegener si antes hemos visto que Wegener es más importante? Hemos visto acá que está asociado a ANCA, porque no, el 100% no está asociado a ANCA. O tenemos Wegener que puede ser ANCA negativo. Entonces, cuando no intervienen los ANCA, tienen que intervenir los anticuerpos anticélulas endoteliales. Siempre hay un complemento. Muy bien. El tipo 3, por complejos inmunes, circulantes y depósitos en las paredes vasculares, ¿no? Los inmunocomplejos pues, van a activar las plaquetas, son los mastocitos, con liberación de aminas vasoactivas, se va a alterar la permeabilidad de los vasos, hay activación del complemento C5, con activación de los neutrófilos y la liberación de enzimas, y hay un daño vascular directo, ¿no? Como el lupus, la poliarteritis nodosa, con PAN con N, ¿no? La vasculitis asociada a los virus de la hepatitis B, a la hepatitis C, la púrpura de Fenol-Chole, que es aquella que contiene una de las pocas que el anticuerpo es una inmunoglobulina de tipo A. Recuerden, casi todas las demás son IgG, IgM. Y la de tipo 4 es mediada por los linfocitos T, en la cual es un papel importante juega el patrón TH1 con el interferón gamma, ¿no? En las cuales se va a activar las células endoteliales, después se compone con mayor compatibilidad al linfocito T4, se secreta interleuquina 1, se activa los linfocitos TH1 como el factor de nucleosis tubular alfa, las moléculas de adhesión que tienen que ver con el tipo de LAN1, BCAN1, y esas son moléculas de adhesión que son señales que están prendidas en el endotelio, permanecen prendidas para que se puedan adherir los polimorfos nucleares y estos puedan traspasar el endotelio e ir hacia la parte tisular, ¿no? Y se originan los granulomas en la pared arterial, ¿no? Con CD4, inquitán, macrófago, que fagocitan las fibras elásticas y las células gigantes, ¿no? Ejemplo, granulomatosis Churez-Cranios, arteritis de la célula temporal y la arteritis de la caída. Muy bien. Cuando tenemos un paciente con síntomas generales, baja de peso, astenia, disnea, dolores y alteraciones en la piel y compromiso de algún órgano, siempre tengan la sospecha de una vasculitis. Y tenemos o de una vasculopatía, y ahí hay que hacernos algunas preguntas. ¿Es una vasculitis o es una vasculopatía? Por ejemplo, aterosclerosis. La aterosclerosis es una alteración de la pared que va a llevar a una alteración en el riego, pero que es otro tipo de patología, es una obstrucción por placas ateromatosas. Esta vasculitis es primaria o secundaria. O sea, primaria, ¿qué es? Cuando es eminentemente un fenómeno autoinmune y no hay un gatilante conocido, ¿no? Como por ejemplo una infección, como por ejemplo una tumoración, un tumor. A eso se refiere primaria o secundaria. Es muy importante porque si es primaria, si es secundaria, tenemos que tratar a la causa de fondo, además del fenómeno de vasculitis. Y cuando es primaria, no tenemos que tratar a ninguna causa de fondo, tenemos que tratar al síndrome de vasculitis. Como veremos luego, generalmente el tratamiento es con inmunosupresores. Entonces, las primarias, inmunosupresores, las secundarias, pueden ser antibióticos, pueden ser antivirales, además de inmunosupresores. Por eso que es importante saber la definición de primaria y secundaria desde el punto de vista clínico.
siempre nos preguntaremos cuál es el calibre de los vasos que están afectados. ¿Es una vasculitis de grandes vasos, de medianos o pequeños vasos? O predominantemente, ¿cuál de ellas? ¿Y qué tipo de infiltrados son? Neutrofílico, leucocitocástico, eosinofílico, granulomatoso, linfocitario, ¿no? Además, una cosa que siempre nos tenemos que preguntar, si este paciente que tiene una vasculitis, ya sea a nivel renal, ya sea a nivel pulmonar, ojo, tenemos que descartar que no tenga una infección renal. ¿Por qué? Porque recuerden que el tratamiento son con inmunosupresores. Entonces, por ejemplo, las pacientes, las mujeres añosas pueden tener una infección urinaria crónica y además su vasculitis. Entonces yo tengo que diagnosticar la vasculitis y tengo que descartar una infección alegada. Porque si voy a dar inmunosupresores, es infección urinaria, voy a hacer una sepsis. Tengo que descartar que no tenga infecciones a nivel de cáliz, porque de ahí se puede descartar, puede haber salir bacterias que puede dar una infección en otro sentido. Entonces, tiene infecciones sistémicas que se paciente con vasculitis, ¿no? Eso siempre es importante descartarlo, ¿no? Muy bien. Y siempre hay que ver cuál es el contexto clínico, ¿no? ¿Es una enfermedad localizada o es una enfermedad con un compromiso de un órgano? Si ese órgano está muy comprometido, si están comprometidos dos órganos o más, ¿no? O sea, si hay una extensión, sí. Muy bien. Esto es un capítulo muy grande, tan grande que las clasificaciones han sido enormes. Una de las más aceptadas es el consenso de Chaffee-Hill. El consenso de Chaffee-Hill es más o menos como están agrupadas acá, ¿no? Las vasculitis predominantemente de vasos grandes, con dos representantes, Takayasu y la arteritis de células gigantes. Son arterias grandes, acá arterias pectorales, como de células gigantes, Takayasu, que puede comprometer la aorta desde el nacimiento, el arco aórtico, la aorta es torácica, la aorta abdominal, la ilíaca, ¿no? O sea, todo el trayecto de vasos reales, incluso las arterias renales, Takayasu. Vasculitis de vasos medianos, ¿no? Ahí tenemos la poliartritis nodosa o la enfermedad de Kawasaki y la vasculitis de vasos pequeños. Y acá en vasos pequeños tenemos, ya hemos nombrado algunos, aquellos asociados a ANCA, ¿no? En el cual tenemos la polangitis microscópica, ¿no? El PAN, la polangitis con granulomatosis, la GPA, que es la de Wegener, como se dice. Wegener era su antigua denominación, hoy se habla de esto, la polangitis granulomatosa, ¿no? O la granulomatosas, la polangitis con granulomatosas eosinofílicas, es el Churestado. Son estas tres enfermedades más representativas, las que más vemos en la clínica. En los vasos pequeños también tenemos aquellas asociadas a complejos inmunes, como los anticuerpos contra la enfermedad basal del glomérulo y el riñón, que es la enfermedad antimembrana basal, ¿no? Como lo que se conocía antes como Goodpasture. La vasculitis crioglobulinémica, las vasculitis asociadas a IgA, antes se hablaba de Henom-Scholling, hoy se habla de vasculitis asociadas a IgA, o la vasculitis urticarial hipocompromitente. Estas son asociadas a complejos inmunes. Entonces, este es el grupo más importante, el que más vemos, asociados a vasos pequeños. Y dentro de eso, lo más común son los asociados a ANCA. Pero no olvidar esto, o sea, si no son ANCA negativos, nos quedan los complejos inmunes. Vasculitis de vasos variables. Puede comprometer vasos medianos, vasos grandes, también vasos pequeños. La enfermedad de Behçet, el síndrome de Koch. Vasculitis solamente con afectación de un órgano, ¿no? Como en la piel, por ejemplo, ¿no? La angeitis leucocitocástica cutánea, la arteritis cutánea, ¿no? Alteraciones del sistema nervioso, la ortitis, cuando solamente puede lesionar la aorta,
¿no? Una ortitis. Y en el otro grupo comienzan las vasculitis asociadas con enfermedades sistémicas. Por ejemplo, el lupus, por ejemplo, la artritis reumatoidea, la sarcoidosis, o sea, una enfermedad de fondo, lo que les decía, lo que hay que ver si es primaria o secundaria. Y vasculitis asociadas con varias etiologías, y ya está muy bien descrita, por ejemplo, las secundarias a infecciones por hepatitis, la hepatitis C y la hepatitis B. La hepatitis A no tiene relación con desencadenantes de vasculitis. En cambio, la C y la B sí. Las asociadas a sífilis, sobre todo cuando se ve la ortitis. Aquellas vasculitis asociadas a complejos inmunes, asociados a drogas, asociadas a cáncer y otras cosas. Entonces, básicamente, esta es la clasificación que se usa. Vasos grandes, vasos medianos, vasos pequeños. Los pequeños, ANCA y complejos inmunes. Luego, la vasculitis, que cuando solamente toca órganos, algunos órganos simples, como piel, ¿no? O la aorta, un solo órgano, y aquellas secundarias, que pueden ser infecciones, dentro de las más comunes y más importantes, hepatitis, no olviden eso, hepatitis. Y dentro de hepatitis, no la A, no la B y la C sí están bien identificadas. ¿No? Sífilis, que ya no vemos mucho, sífilis, pero sí también está. Y aquellas asociadas a drogas. Es muy común que vemos cada día más el abanico de fármacos que hay hoy en día